Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández. A menos de 2 horas de vencer el ultimátum que había impuesto a Irán, el presidente Trump anunció 2 semanas más de espera para un ataque a gran escala si no se llega a un acuerdo. Desde el Papa León XIV hasta el secretario general de la ONU rechazaron su amenaza. Juan Camilo Merlano, ¿qué dice la Casa Blanca? Malú, pues es el mismo presidente Donald Trump quien informó de este acuerdo que en efecto pausa durante inicialmente 2 semanas esos ataques que había prometido. Él escribió en su red social Truth que con base en las comunicaciones que había sostenido con el primer ministro de Pakistán y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de 2 semanas. Este será un alto al fuego bilateral, es lo que escribió el presidente Donald Trump. Ahora bien, una claridad, y es que dice que van a trabajar sobre la base de un plan de 10 puntos que fue presentado por Irán y que se espera que haya esa primera reunión, conversación entre Estados Unidos e Irán el día viernes. Pero en todo caso es un anuncio que echa para atrás una amenaza dada por el presidente Donald Trump más temprano cuando dijo que esta noche moriría una civilización, haciendo referencia precisamente a Irán y a ese plazo límite que había puesto, que era a las 8 de la noche hora del este, es decir, en este momento. Pues se echó para atrás y el anuncio ahora es que por lo menos en principio 2 semanas se suspenden esos ataques. Pues Juan Camilo, mire, en Irán ya es de madrugada, pero pocos duermen en medio de esta incertidumbre. Vamos en directo a Teherán con Catalina Gómez. Catalina, ¿cuál fue la respuesta del gobierno iraní? Bueno, la reacción primera llegó de la televisión pública iraní con un mensaje de victoria diciendo que básicamente Trump daba un paso hacia atrás, un humillante paso hacia atrás. Luego contestó el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que es el que toma estas decisiones de máximo nivel, y aceptaban esta propuesta. Para ellos es muy importante que Estados Unidos haya decidido negociar sobre esos 10 puntos. De hecho, hay información que se habla que ya se habrían aceptado algunos de esos puntos, que significa levantamiento de sanciones, recompensa por los daños causados de la guerra, peticiones que lleva haciendo Irán desde hace años. Y también el tema aquí es el estrecho de Hormuz. Trump dice que tienen que garantizar el paso libre por el estrecho de Hormuz, mientras que desde Irán se asegura que todo se realizará con la coordinación de los militares. Así que no será unas conversaciones fáciles en las que veremos durante las próximas 2 semanas, pero ya no suenan ni los cazas ni los misiles en Teherán. En otras noticias, en las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pasadas las 2:30 de la tarde y en medio de una audiencia virtual, el Tribunal Superior de Bogotá decidió que el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quedaba en libertad. Para la magistrada al frente del caso, a la Fiscalía se le agotó el tiempo a las 10 de la mañana, hora hasta la cual tuvo plazo para radicar el escrito de acusación y que no se vencieran los términos por los cuales se le otorgó la libertad al exministro Bonilla y que le permitió a su abogado solicitarla. Desde que se formuló la imputación el 1 de diciembre de 2025 hasta el día de hoy a las 10:20 de la mañana, cuando se instaló la audiencia de libertad por vencimiento de término, la Fiscalía no había radicado el escrito de acusación, radicándolo solo en desarrollo de la audiencia, insisto, a las 11 de la mañana y 9 minutos, de acuerdo a constancia remitida por el delegado del ente acusador, cuando ya el señor defensor de hecho estaba terminando su intervención. Por esta razón, entonces, se dispone la libertad inmediata del ciudadano procesado y contra esta decisión que se ha notificado en estrados.
Según la magistrada, la Fiscalía tenía 60 días para presentar ese escrito de acusación que se ampliaba a 120 días por tratarse de 3 delitos que involucraban recursos del Estado. Sin embargo, la Fiscalía pidió revocar la decisión de libertad, argumentando que no se han vencido los términos. Porque para que yo pueda contar un término, tengo que tener claro cuál es el inicio. Y el inicio no es del acto procesal de imputación, sino de la privación efectiva de la libertad, que es lo que se pretende proteger. El exministro Bonilla sigue vinculado al proceso en el cual fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho, por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Fiscalía imputará una nueva lista de crímenes a alias Calarcá tras las revelaciones hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Por otra parte, la fiscal Camargo le envió una carta al presidente Petro en la que insiste en la necesidad de reactivar la orden de captura contra este cabecilla de las disidencias. En una carta al presidente de la República, la Fiscalía detalló los delitos que presuntamente habría cometido alias Calarcá siendo gestor de paz del gobierno Petro. El documento menciona masacres, atentados contra la fuerza pública y asesinatos. Estos hallazgos coinciden con el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que en diciembre de 2025 reveló que el 6 de enero de 2024, en medio del cese al fuego, alias Calarcá habría ordenado el asesinato de un excombatiente de las FARC firmante del acuerdo de paz. Los archivos se encontraban en memorias USB incautadas durante su captura en Antioquia en junio de 2024. En las últimas horas, la fiscal general, en medio de una entrevista a Caracol Radio, confirmó que el ente investigador prepara una imputación de cargos. Tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén, otra no hay, otra derivada de investigaciones que hemos realizado, están especificadas en la petición del presidente, son las que se irían a imputar a alias Calarcá. El ministro de la Defensa aseguró que respeta la decisión de la Fiscalía. Si la Fiscalía ha encontrado esto, pues será un tema que valorará el Gobierno Nacional, pero de parte de la Fuerza Pública la orden es atacar con total contundencia esta estructura criminal, no hay ningún cese al fuego y aplicar todos los protocolos. La unidad investigativa también alertó sobre reclutamiento forzado de menores, compra de armamento y demás actividades ilícitas. La defensora del pueblo aseguró en Noticias Caracol en Vivo que el poder criminal de Calarcá se habría fortalecido durante su periodo como negociador de paz. También hay que ponderar, digamos, la necesidad de suspender las órdenes de captura para adelantar las negociaciones, como lo han hecho todos los gobiernos, con la necesidad de proteger la población civil. Aquí lo que estamos viendo es que esas órdenes de captura suspendidas pueden estar permitiendo y siendo usadas por esos grupos para mantener los crímenes en contra de la población civil. La imputación de cargos contra el poderoso cabecilla de las disidencias se radicará en los próximos días. 7:25, la plenaria del Senado se convirtió una vez más en el escenario de un duro debate entre la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y el también senador y candidato Iván Cepeda. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué fue lo que pasó? Que se sacaron los trapos al sol. Paloma Valencia denunció que el gobierno está usando criminales para favorecer la votación a Iván Cepeda en la presidencia de la República. Denuncia además que el presidente Petro busca levantar órdenes de captura para que criminales en zonas rojas del país también vayan y presionen a los campesinos a votar por Iván Cepeda. Iván Cepeda dice que eso es falso, que Paloma Valencia no tiene pruebas jurídicas y advirtió que este recinto, la plenaria del Senado, no es el escenario para estos debates presidenciales. Sin embargo, respondió sus críticas. Y yo sí quiero dar una constancia, presidente, en torno a las declaraciones del ex senador y parte del pacto histórico Roy Barreras, donde está reconociendo que los grupos ilegales les están poniendo votos a punta de fusil en los territorios. Y que aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales. Pero yo le propongo que hablemos de hechos judicialmente probados. ¿Dónde está uno de sus congresistas hoy, senadora Valencia?
condenado por la justicia colombiana por robarse los recursos de la paz. Y usted tiene la cara de venir aquí a cuestionarnos sobre ética. No tenga tanto descaro, le pido el favor. La pregunta que se están haciendo muchos congresistas y analistas políticos es si es ético que este recinto, la plenaria del Senado, sea usada para el enfrentamiento entre dos candidatos presidenciales. Pues ese será el análisis que tendremos en nuestras próximas emisiones con analistas y expertos en el tema. Y conozcamos ahora las movidas empresariales más importantes con las que avanza la semana. Aliana Garzón, de Negocios Ditu, tiene todos los detalles. Buenas noches. En la movida empresarial de Negocios Ditu les traigo noticias de estas empresas. Se trata del BBVA Colombia, del Four Seasons y de Satena. Comienzo con el BBVA, que celebra por estos días 30 años en el mercado colombiano, ratificando además su apuesta por la innovación. La entidad va a invertir 300.000 millones de pesos en inteligencia artificial durante este 2026. Bajo la gestión de Mario Pardo, el banco alcanzó el hito de los 3 millones de clientes, de los cuales el 50% son usuarios digitales. Por otro lado, abrió sus puertas el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, una de las apuestas hoteleras más ambiciosas de Colombia, con una inversión superior a los 300 millones de dólares. Esta apuesta no solo se centró en la restauración arquitectónica, sino también en mejoras de infraestructura pública en las calles aledañas para mitigar las inundaciones. Y finalizo con Satena, que también conmemora por estos días 64 años de historia en su apuesta por conectar a la Colombia profunda, alcanzando una red de 172 rutas activas en 29 departamentos. La aerolínea celebra su legado con una aeronave conmemorativa única. Se trata del Twin Otter número 1000 fabricado en el mundo. De cara al 2026, la compañía proyecta movilizar 1,5 millones de pasajeros. Hasta acá la movida empresarial. Nos vemos pronto. Daliana, gracias. Y por ahora el futuro de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol quedó en pausa. Las reacciones sobre la decisión de su salida temporal están divididas. El panorama estaba en contra de Ricardo Roa. La mayoría de miembros de la Junta eran partidarios de pedir su renuncia. Pero una inesperada propuesta del mismo Roa cambió el curso de la reunión. Planteó irse de vacaciones y luego tomar una licencia no remunerada. La Junta terminó aceptando la propuesta en medio de tensiones y opiniones divididas. Roa estará más de 2 meses por fuera del cargo. Su regreso se prevé para finales de junio, es decir, cuando ya se sabrá quién será el nuevo presidente de Colombia. Entre tanto, podrá atender las investigaciones judiciales en su contra por presunto tráfico de influencias, la cuestionada compra de un apartamento y sobrepasar topes en la financiación de la campaña 2022. La decisión de la Junta no le cayó bien al presidente Gustavo Petro, quien en su cuenta de X aseguró que a Roa lo entregaron en bandeja por presiones políticas desde la oposición. Y yo entiendo la situación de la Junta Directiva. La presión que tiene la Junta Directiva es enorme. Para otros expertos, Roa debió salir de manera definitiva. Desde luego que mantener a Roa en la compañía siempre será perjudicial porque lo hemos demostrado pues tanto por su gestión como por toda la problemática que tiene con los líos judiciales. Por su parte, la Unión Sindical Obrera, el sindicato de la petrolera, tiene una posición intermedia. Apoyar o de aceptar la solicitud que hace el ingeniero Ricardo Roa disipa de manera temporal la situación que se venía acechando sobre la condición de reputación de nuestra empresa. El timón de la compañía quedó en manos de Juan Carlos Hurtado, vicepresidente de Hidrocarburos, un hombre con 25 años de experiencia en la empresa y que genera confianza dentro de la Junta. La policía de Bolivia capturó a Jorge Isaac Campa Jiménez, alias Mapaya, máximo cabecilla de la banda de los espartanos que delinque en Buenaventura. La detención se produjo durante un allanamiento contra una red de tráfico de droga vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. En total, 13 personas fueron capturadas, entre ellas 11 colombianos, incluido Mapaya. Las capturas se produjeron tras una intensa balacera.
4 heridos dejó el ataque con dron en zona rural del municipio del Tarra. El fuego arrasó con esta vivienda. El blanco del ataque, Luis Fernando Niño, de la Consejería de Paz de Norte de Santander, denunció que hombres armados no permitieron el paso de la ambulancia para atender a los heridos tras la explosión. Por ahora se desconoce la intención del ataque terrorista. Y una medalla conmemorativa en platino de más de 200 años será una de las piezas de la nueva subasta de Lefebvre en Bogotá. Con un peso de 77.15 gramos y un diámetro de 62 milímetros, el busto del rey Fernando VII de España en esta medalla de proclamación o jura resulta una verdadera joya y rareza histórica de la Colombia de antaño. Esta pieza en platino, testigo del poder del antiguo reino de Nueva Granada y de la maestría de los grabadores y artistas de hace más de 200 años, hará parte del Latin American Coin y Art Expo 2026, una gran subasta de piezas históricas como esta. Esta va a ser la primera feria de arte y numismática que se realizará en América Latina. Esto, el plus adicional que tenemos es que tendremos piezas de coleccionismo no solamente de arte, sino piezas de valor histórico como estas monedas numismáticas. Estas vienen la gran mayoría de un periodo colonial y de la época de la independencia. Esta moneda fundida a mano en 1800 fue acuñada por los plateros Manuel María Cordero y Joaquín Peña por encargo de Antonio Tenorio, documentado como alférez real de Popayán. Fue la primera medalla acuñada en 1808 en platino. Se acuñó en Colombia, en Popayán. Más de 80 piezas entre medallas, monedas, obra plástica y otras piezas históricas tendrá el Latin American Coin y Art Expo 2026, un evento que posiciona a Colombia como un país de renombre internacional en el coleccionismo global por su exuberante y a veces desconocida riqueza. Hay que decir que el arte también es una forma de interpretar al país. La propuesta del maestro colombiano Zair García es un intercambio con su historia y su territorio. Llegamos al taller de Zair García, un pintor oriundo de Barrancabermeja, que se ha consolidado en la escena artística por abordar de frente la violencia armada, el desplazamiento forzado y la desaparición, una realidad que vivió en carne propia. Fue la desaparición de un hermano en el año 88. Yo tenía 13 años y pues digamos que me enfrento a un montón de dudas, yo siendo ese niño adolescente. Y al final el lienzo en blanco se volvió el lugar donde pincelada a pincelada fue encontrando respuestas sobre esa Colombia profunda, que pese al dolor aún conserva su color. Yo hago una investigación previa que puede durar pues cualquier cantidad de años, puede durar 5, 8 años, no sé. Esas investigaciones al final determinan la manera como debe ser mostrada. Muchas son instalaciones, son esculturas. Zair construye sus obras a partir de materiales que refuerzan su discurso, entre ellos el petróleo crudo, el óleo industrial aplicado sobre acero inoxidable. Como Magdalena, que fue hecha tomando como base en cuanto a su formato y a su superficie, que era una investigación sobre el río Magdalena. Otras piezas como Souvenir, que es una instalación que estuvo en la Bienal de La Habana en el 2015 y era un homenaje a los desaparecidos y eran unos souvenirs de cristal, pero con las imágenes de muchos desaparecidos de todo el país. Mirando hacia atrás, su recorrido en esta industria lo ha llevado a exhibir su trabajo en países que nunca imaginó y a comprender que su propuesta trasciende fronteras, convirtiéndose en un discurso universal. Entonces yo no solo hablo por mí, yo hablo por un montón de personas en las que me identifico, en las que me reflejo, en las que me veo, con problemáticas y situaciones tan complejas como las que nos tocó vivir a nosotros, como familia. Este maestro no suelta ni un solo día los pinceles.
Por ahora sus cuadros en gran formato se encuentran en el Club El Nogal, con la muestra Éxodos, Memoria, Duelo y Resistencia, que estará abierta hasta el 9 de abril. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En una operación milimétrica, la policía y el ejército ubicaron esta madrugada a la niña a la que delincuentes se llevaron tras robar una camioneta de su familia. Así se robaron otra camioneta a las 8:40 de la noche en la localidad de Suba. El agravante es que dentro de ese vehículo estaba una niña de 7 años. De inmediato, Bogotá se alertó. Tiene unas botas de unicornio rosadas con blanco. Tiene el cabello recogido y arriba en la cabeza tiene como una trenza en forma de corazón. En forma de corazón. ¿Ella en qué parte del vehículo iba? Iba en la parte de atrás del vehículo. Por aire y por tierra, más de 2.000 personas entre policías, ejército y conductores comenzaron la búsqueda. El alcalde Carlos Fernando Galán y el general Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, se reunieron frente a la casa de las víctimas. Desde allí se organizó todo el plan. Después de 3 horas y 25 minutos y pasada la medianoche, miren lo que ocurrió. De la casa donde ingresaron previamente las autoridades, salieron todos rumbo al barrio Nicolás de Federman. La carrera 68 fue la vía para llegar en segundos hasta la calle 62 con carrera 49. Allí estaba la camioneta hurtada y en su interior la niña que recién se había despertado. Nosotros estábamos en labores de patrullaje, pues ya se había enviado por los diferentes grupos el vehículo y la fotografía. Cuando observamos el vehículo y inmediatamente la reacción de nosotros fue verificar, fue la niña. Esto terminó bien afortunadamente y seguiremos trabajando para que siempre haya reacciones rápidas como esta, pero sobre todo que no ocurran hechos como estos. La pequeña ni se percató de lo ocurrido, porque su sueño profundo le sirvió para darse cuenta que su familia fue víctima de los ladrones. Afortunadamente, pues pudimos encontrar a la niña, era la prioridad, digamos, ya la prioridad era encontrar a la niña y que la niña pudiera retornar sana y salva a sus padres. La información que tengo es que en ese esfuerzo de revisión por toda la ciudad, aquí en el CAI de Nicolás de Federman, se pudo identificar el vehículo que estaba aquí parqueado, estaba la niña. Entiendo que la niña estaba dormida, inclusive la niña no se habría dado cuenta ni siquiera de lo que ocurrió. Ante el acoso de la policía y de quienes participaron en este improvisado operativo, los ladrones abandonaron el carro y a la niña. Llegamos a tener los 2 turnos al mismo tiempo, que eso no ocurre nunca, hasta que no apareciera y efectivamente se pudo dar con el paradero del vehículo. Ahora, con la ayuda de las cámaras de seguridad, buscan a los ladrones del carro blanco. Detrás de la desarticulación de la peligrosa estructura criminal El Mesa, señalada de microtráfico y varios homicidios en Bogotá, estuvo durante un año un agente encubierto de la policía que se infiltró y descubrió el modus operandi de esta banda. El valiente uniformado nos relató los detalles de su arriesgada misión. Estos videos grabados por un agente encubierto, donde varios sujetos quedaron captados vendiendo droga, fueron la pieza clave para desmantelar la peligrosa estructura criminal El Mesa en el occidente de Bogotá. Hace un año, este experto investigador de la policía inició su preparación para infiltrarse en la organización delincuencial. Alejarse de todo lo del tema policial, ¿sí me entiende? Porque uno puede cometer un error, por ejemplo, una persona le diga a usted que no le diga que ordena. Con nervios de acero, se disfrazó e inició los acercamientos. Porque me tocó caracterizarme como habitante de calle para poder generar una confianza y me tocaba ingresar por las mañanas, por las tardes, por la noche. Claro, no, en su UCI se despelucaba uno el pelo y pues la barba poblada, todo eso, ¿sí me entiende? Para crear bien la fachada. Y cuando ya se había ganado la confianza de los delincuentes, tuvo que empezar de cero. Rotaban al personal, cada mes me tocaba volver a ganarme la confianza. Tuvo ese desafío porque ellos, cuando sienten que ya la policía los ha identificado, los envían a la otra localidad. Tras un año encubierto, documentó el modus operandi. Habían varios compañeros del grupo delincuencial organizado avisándole
a los expendedores, vendedores. Las mujeres eran las encargadas de recoger las taquillas, se guardaban el dinero en sus partes íntimas y lo llevaban a las casas de seguridad, que era donde guardaban las sustancias estupefacientes, guardaban el dinero de la venta de estas sustancias y también las armas de fuego. Según la policía, la peligrosa estructura asesinaba a otros expendedores para apropiarse del territorio. 6 homicidios confirmados dentro de la investigación que se colocó a disposición. Se les comprueba 2 hechos presentados el 14 y el 29 de marzo del año anterior, en el cual a unas personas, a 2 personas las torturan y posteriormente asesinarlas. Sentí temor, ya que está en riesgo la vida de uno, pero estamos entrenados y capacitados para cumplir estas misiones. Gracias a las pruebas recaudadas por este agente que arriesgó su vida en la operación, fueron capturados 23 presuntos integrantes de esta estructura criminal, cuyo cabecilla, alias el Montañero, con un largo prontuario criminal y quien se encuentra en libertad, le suspendieron una orden de captura en su contra por hacer parte de la lista de cabecillas designados por el gobierno como gestores de paz. Y por otro lado, ante el crecimiento de la inseguridad en zona rural del municipio de Tuluá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dylan Francisca Toro, anunció que ya se compró un predio para la instalación del batallón de alta montaña. El robo de 100 cilindros de gas propano en el corregimiento La Moralia, el secuestro de una misión médica por 8 horas en el corregimiento de Barragán y las recurrentes quejas de los campesinos en la zona rural de Tuluá por el aumento de inseguridad tienen las alarmas encendidas. Según las autoridades, los hechos violentos son consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados. Por la cantidad de cultivos ilícitos que hay, pero también por la cantidad de grupos armados ilegales que están en esta zona. Ya se ha venido presentando enfrentamientos incluso entre ellos. En esta zona operan 2 grupos disidentes de las FARC, el Frente Adán Izquierdo y el Frente 57 Yair Bermúdez. Campesinos le enviaron una carta a la gobernadora del Valle pidiéndole mayor seguridad en la zona. Concejales del municipio de Tuluá aseguran que la comunidad no está segura ni en sus propias casas. Han hecho un llamado a las autoridades y un llamado a la inversión en el campo. Tenemos que llegar con toda esta fuerza del Estado a seguir atendiéndolos, mejorando sus vías, mejorando su conectividad. La gobernadora anunció que se instalará un batallón de alta montaña con el que se espera retomar el control territorial. Ya estamos preparando con el ejército para entregarles una finca en la zona alta de Tuluá para poder instalar allí un batallón que antes existía, pero que luego, precisamente por no tener dónde estar, pues se había tenido que retirar. Mientras tanto, las autoridades reforzarán la presencia de policía y ejército las 24 horas. A las 7:48 activamos el radar de la política con las movidas de los candidatos presidenciales y de los partidos políticos que buscan definir apoyos. Alejandra Giraldo tiene todos los detalles. Aleja. Pues Malú, yo voy a comenzar con esta imagen. Fue la que quedó de una cumbre de las toldas rojas para definir los apoyos para la primera vuelta presidencial. Fue en la casa del expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria. Allí estuvieron varios congresistas electos. Lo que nos cuentan es que la balanza mayoritariamente está inclinada hacia la candidata Paloma Valencia, a quien vimos esta tarde muy de cerca hablando con el presidente del Senado y congresista liberal Lidio García. Antes del 20 de abril el partido tendrá que anunciar su decisión. Y a esta hora, 7:49 en el occidente de Bogotá, se lleva a cabo el acto de adhesión de un sector de la Alianza Verde a la campaña de Iván Cepeda. Justamente nos vamos al occidente de Bogotá con Juan Pablo Contreras para que nos cuente los detalles de quienes llegan a esa campaña. Juan Pablo. Alejandra, sí señora, lo que ustedes ven en pantalla es un evento que está a punto de comenzar. De la bancada o algunos miembros de la bancada del Partido Alianza Verde y la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcue. En algunos momentos aterrizará oficialmente Ariel Ávila, el senador verde, que hace algunas semanas ya había anunciado su apoyo
pero hablarán 3 representantes a la Cámara. Está Santiago Osorio, Marta Alfonso y Alejandra Abasolo. 3 refuerzos que llegarán con toda su militancia a apoyar esta campaña del pacto histórico. Y mañana en un hotel de Bogotá también habrá un evento similar, pero será la adhesión oficial de Clara López, la candidata presidencial que inicialmente iba a ir sola a primera vuelta, pero que en la última semana tomó la decisión de unirse a Iván Cepeda y transitar este camino junto a él y junto a Idaquil Cue. Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias. Eso es lo que pasa en el occidente de Bogotá y rápidamente hablamos de lo que pasa en la campaña de Abelardo de la Espriella, quien visitó un cultivo de flores aquí en Cundinamarca. Allí conversó con las mujeres que trabajan en el sector y que le expresaron sus preocupaciones respecto a temas como salud, economía y seguridad. El candidato se comprometió con ellas a buscar un equilibrio entre las necesidades de los empresarios y los trabajadores para hacer crecer uno de los sectores más productivos de nuestra economía con mayor inversión y formalización de empleos. Atención, el primer ministro de Pakistán informó que Estados Unidos e Irán acordaron un cese al fuego inmediato. El presidente Trump también lo anunció en su cuenta de X, confirmando que será una pausa de 2 semanas. La tregua está condicionada a que Irán reabra el estrecho de Hormuz, una vía clave para el comercio petrolero mundial. Trump aseguró que ya se han cumplido los principales objetivos militares y que este tiempo busca abrir la puerta a un posible acuerdo. El anuncio llega tras días de amenazas de una escalada mayor en la región. Los 4 astronautas de la misión Artemis II ya están de regreso a la Tierra. Dejaron atrás la gravedad de la Luna y su nave se enfila hacia nuestro planeta. Pero las imágenes que deja esta travesía son el deleite de la humanidad. Andreina, ¿qué curiosidades capturaron las cámaras de la cápsula? Malú, buenas noches a todos. Los astronautas Reed Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen disfrutaron de una perspectiva única de la Luna y las cámaras de la nave Orión lograron estas impresionantes fotografías que la NASA divulgó hoy, como la que vamos a ver a continuación, que se ha titulado Puesta de Tierra. Es una perspectiva única desde la órbita lunar. Fue captada ayer a las 5:41 de la tarde, hora Colombia, cuando la tripulación de Artemis II sobrevolaba la cara oculta de la Luna. La NASA compara esta imagen con esta tomada hace 58 años. La icónica fotografía conocida como el amanecer de la Tierra fue tomada por el astronauta Bill Anders de Apolo 8, la primera misión tripulada a la Luna hace 58 años. De esa misma misión de 1968 es esta foto donde se ve la Luna completa. Fue tomada en la travesía de regreso hacia la Tierra, es decir, en la fase en la que se encuentra Artemis II hoy. Y esta fue tomada ayer desde la cápsula Orión. Es la cara visible del disco lunar aún más cerca. Este lado se identifica, como ven, por las manchas oscuras y se trata de antiguas coladas de lava de una época temprana en la historia lunar, cuando era volcánicamente activa. Y ahora vamos a ver otras imágenes asombrosas tomadas por Artemis II. Aquí la Luna eclipsó totalmente al Sol desde la perspectiva de la tripulación. Alrededor del disco lunar oscuro, la corona forma un halo brillante que revela detalles de la atmósfera exterior del Sol que normalmente quedan ocultos por su brillo. Y en esta, la Tierra es solo una pequeña media luna. Y la Luna real es un imponente cuerpo celeste cuyo terreno la tripulación describió como cráteres de impacto, antiguos flujos de lava, grietas y crestas superficiales que hablan de la evolución del satélite. Pero esta calma quedó atrás. La cápsula está rumbo a la Tierra y aún falta el tramo más crítico del viaje. Será cuando la cápsula reingrese a la atmósfera terrestre. Lo hará a casi 40.000 kilómetros por hora, alcanzando temperaturas extremadamente altas. En su 7º día de misión, la cápsula Orión inició su fase de retorno libre. Tras batir el récord de distancia alcanzada por humanos en el espacio profundo, hoy la cápsula escapó oficialmente de la influencia gravitatoria de la Luna.
No sin antes reportar haber visto nuevos colores, polvo lunar y destellos de impacto en la superficie del satélite natural. Información que ya está siendo analizada. Los destellos de impacto son causados por el impacto de los micrometeoritos contra la Luna y nos ayudan a comprender el dinámico entorno lunar, lo cual por supuesto resulta también importante al considerar futuras misiones. No esperaba que la tripulación viera alguno durante esta misión, así que probablemente notaron la sorpresa. Reed Wiseman y su tripulación iniciaron ya el llamado tobogán de regreso a la Tierra. Su fuerza de gravedad ya ha atrapado a la nave Orión. Lo que comenzó como un impulso calculado es ahora una caída libre que superará los 40.000 kilómetros por hora. En menos de una hora se espera que la tripulación encienda motores y realice una maniobra de corrección de trayectoria, un paso clave que garantizará el ángulo correcto para el ingreso a la Tierra. Cada kilómetro más cerca de casa es un kilómetro más de presión para la estructura. Sin embargo, la NASA confía en la cápsula Orión. Tendremos que realizar algunos ajustes, pero Orión ha demostrado ser una cápsula sumamente capaz para los viajes espaciales más allá de la órbita terrestre. Y creo que los aspectos que tendremos que mejorar para la misión Artemis 3 son de naturaleza relativamente menor. El gran interrogante de la NASA sigue siendo el escudo térmico que los ingenieros vigilan con extrema atención. En la misión no tripulada de 2022, parte del material se desprendió de forma inesperada. Esta vez hay vidas a bordo. La armadura de carbono y su sistema de protección térmico es lo único que separa a la tripulación del fuego a la hora de entrar. A miles de kilómetros por hora, la fricción generará temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius. No hay margen para el error. Si el ángulo de entrada es poco profundo, la nave podría rebotar en la atmósfera hacia el espacio. Si es demasiado pronunciado, el calor simplemente la desintegraría. Si todo sale según lo previsto, este viernes la caída de Orión terminará con un amerizaje en el Océano Pacífico. La Agencia Espacial anunció que ya están en camino los equipos de recuperación de la Marina de Estados Unidos y de la NASA, liderados por el buque de transporte anfibio USS John P. Martha. Detrás de los avances científicos y tecnológicos de la misión Artemis 2 hay muchas historias de vida, como esta que salió a la luz cuando la tripulación decidió nombrar un cráter lunar en honor a la esposa de su comandante Reed Wiseman. Carol perdió su lucha contra el cáncer. Un gesto personal marcó un momento inolvidable durante el recorrido de Artemis 2 mientras la tripulación avanza en su viaje alrededor de la Luna. Los astronautas decidieron nombrar un cráter en honor a Carol, la esposa fallecida del comandante Reed Wiseman. El anuncio lo hicieron desde la cápsula mientras observaban la superficie lunar y compartían detalles del trayecto. En ese momento identificaron un punto brillante y lo designaron con su nombre. Además, el cráter Carol se puede observar desde la Tierra. También nombraron otro con el nombre Integrity. La primera sugerencia que nos gustaría hacer es nombrar un cráter en honor a nuestra magnífica nave espacial, el Integrity. Y la segunda, especialmente significativa para esta tripulación, es que hace varios años comenzamos este viaje como una familia y perdimos un ser querido. Hay una formación en un lugar interesante de la Luna y justo en el límite de la cara visible y la cara oculta. De hecho, está justo en el lado visible de este límite, así que en ciertos momentos del tránsito de la Luna alrededor de la Tierra podemos verla desde la Tierra. Perdimos un ser querido, se llamaba Carol. Carol Wiseman falleció en el 2022 tras una lucha contra el cáncer. Desde entonces, Wiseman ha criado a sus dos hijas, Katie y Ailey. Durante el mensaje, la tripulación hizo una pausa, se abrazó y compartió un minuto de silencio antes de continuar con sus actividades. Un homenaje simbólico que queda como uno de los momentos más íntimos y conmovedores de esta misión. Muy bien, y así terminan las noticias. Nos vemos a las 9 de la noche con una nueva edición informativa. Y al cierre, por supuesto, las alucinantes imágenes que nos dejó Artemis 2 recorriendo el espacio profundo. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches. Thank you, Integrity, and congratulations to you and the rest of the Artemis II team. And to all of you down there on Earth and around Earth, we
We love you from the moon. Very special hello to Artemis 2. Today you've made history.